Percival Shelley, un escritor y poeta inglés, que tuvo algunos amigos notables y cuya historia seguro que les va a interesar. Había nacido Shelley en Horsham, Inglaterra, en el año 1792. Era un muchacho alto, morocho, tenía ojos azules. ¿Qué tal, Percival? Antes de cumplir los 10 años, los padres lo mandaron a la escuela de Eton. Ahí tuvo algunos inconvenientes, porque era un chico medio raro, ¿no? Cierto día, por ejemplo, en el recreo, se paró en el centro del patio, había trazado un círculo en el suelo, se paró ahí, con tiza, ¿no? Y mientras sus condiscípulos lo observaban entusiasmados, se prendió fuego, gritando: demonios del aire, del agua y el fuego, yo os imploro. Y apareció un maestro y lo sacó de la llama. El chico argumentó que estaba invocando al diablo. Tenía 10 años, pobrecito. Esos eran alumnos, no Jonathan. Parece que el pequeño Percival a la menor violencia se ponía hecho una furia. Tenía una voluntad inquebrantable. Las exigencias del reglamento escolar le parecían opresoras. Le decían, como era de suponer, el loco Shelley. Y en la escuela hasta se había organizado una pandilla para molestarlo a cada instante, al pobre Shelley. Cada vez que se sentaba para leer a Shakespeare o a Voltaire, sus compañeros caían sobre él como una jauría y lo perseguían por el patio, lo arrinconaban y lo fajaban. Le daban una paliza. No había cumplido todavía los 12 años, Shelley, cuando escribió lo siguiente: la humanidad es una horda de bárbaros con unas leves pinceladas de cultura. Eso dijo un chico de 12 años. Repito, la humanidad es una horda de bárbaros con unas leves pinceladas de cultura. Tenía mucha razón Shelley, y más razón tenía entonces. ¿Qué no diría hoy sí, cuando un chico de 12 años ni siquiera sabe que son cosas tales como la humanidad, horda, bárbaros y pinceladas? Bueno, y para él, quien acaudillaba, toda vez que la humanidad era una horda, la horda de Eton, era el doctor Kidd, el rector de Eton. Kidd incitaba a sus alumnos a mantenerse puros de corazón, entonces les daba unos sermones y decía cosas tales como estas: debéis ser puros alumnos y caritativos, por no decir caritativos, con el prójimo, porque de lo contrario haré que la pureza entre en vuestros corazones, ni en que sea latigazo. El amigo más íntimo del doctor Kidd era Timoteo Shelley, precisamente el propio padre de Percival. Era un tipo sin educación, Timoteo, y hallaba perfecto el método del doctor Kidd para enseñar a latigazos. La madre de Percival era hermosa, esta señora. Se llamaba Lucy, despreciaba a su hijo, que hallaba más placer paseándose con un libro entre manos que empuñando un fusil. Esto le parecía a Lucy una cosa despreciable. Pero sin embargo quedaban 6 miembros de la familia que idolatraban a Percival: sus 4 hermanas, su hermano menor y su abuelo, el ser que más quiso, Sir Balsi, era el abuelo de Percival. Sus hermanos lo veneraban como a un hechicero, me refiero a Percival, como un hechicero que fuera capaz de conjurar formas y colores fantásticos en botellas y crisoles, porque la verdad es que Shelley se pasaba el día haciendo experimentos. Pero más que sus preparados, los subyugaba a los hermanos con las historias que contaba. Sabía, parece, los cuentos más raros de brujos, de gigantes, de duendes y de fantasmas. Y hasta parece que Percival le contaba cuentos a su abuelo, lo cual es extraordinario.
Claro, sí. Perros que llevan a pasear hombres, y así. Sir Bailey era muy rico, el abuelo, no gastaba un peso, y todo su legado estaba destinado a Percival. Odiaba a su hijo Timoteo, el abuelo. Shelley, además de a su abuelo, admiraba a otro hombre, a un tal William Godwin. Solo lo conocía por haber leído Justicia Política, el libro que había escrito Godwin. Allí aparecía en Justicia Política un mundo en el que los prejuicios sociales se dispersaban, se abolía la religión y la filosofía, o mejor dicho, la filosofía ocupaba el lugar de la religión. El casamiento daba paso al amor libre, el cielo era traído a la tierra, bueno, muy aburrido era, pero le gustaba mucho a Shelley. Más adelante, Shelley conoció a Godwin. Cuando se recibió en Eton, su padre lo obligó a ingresar en Oxford. Cuando entró en la universidad, esto era en 1810, tenía la costumbre y el modo de pensar de un anarquista, dice nuestro amigo el biógrafo. Su cabello, su calzado o cualquier otra parte de su integridad no conocían el cepillo. Dice nuestro historiador que cree que un anarquista es un roñoso. El cuarto de Percival era un desastre, tenía todo tirado. En el medio tenía un artefacto muy raro que había inventado, él le llamaba la máquina eléctrica, y que era un instrumento que provocaba terribles chispazos, y con este instrumento deslumbraba a sus compañeros. Cuando empezaba a largar fogonazos, él se ponía como loco y empezaba a recitar versos macabros en medio de los fogonazos, como por ejemplo: me gusta un cementerio de muertos bien relleno, manando sangre y cieno que impide respirar, y allí un sepulturero de tétrica mirada, con mano despiadada los cráneos machacar. Seguramente no conocería todavía, por anacrónico, a Espronceda, pero versos de esos recitaría nuestro amigo, quien era Shelley. Lo echaron de Oxford, ya se lo veía venir. Leyeron un ensayo que había escrito el alumno Shelley llamado La necesidad del ateísmo, y lo echaron de Oxford, y el viejo don Timoteo lo desheredó. Expulsado de la universidad y de su casa, rodando por ahí como una calecita, conoció a la hija de un mesonero llamada Harriet se llamaba, ¿no? La hija del mesonero. Parece que Percival se sentó en el bar donde laburaba Harriet y le empezó a contar todas sus penas. Vio esos tipos, ese chamullo, culero y confidente, de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Toma y obligo. Claro. Harriet quedó indignada por lo que le había pasado a este pobre hombre, y ahí nomás lo besó. Imagínense, el tipo va al bar, cuenta lo que le hicieron los parientes, la mina se indigna, lo besa y se va con usted. Se fugaron juntos de Inglaterra. Harriet no quería ir al colegio, Shelley le dio su protección y su nombre, librándola de la influencia de la familia, que él consideraba perniciosa, se convirtió en su maestro, y partieron rumbo a Irlanda, Percival y Harriet. Allí Percival se entregó con alma y vida a la causa de la liberación irlandesa, tenía 19 años, publicó y distribuyó una llamada al pueblo irlandés, en la que instaba a este pueblo a emanciparse de la ignorancia, la superstición y los temores, y los irlandeses creyeron que Shelley estaba loco, porque en realidad lo único que querían liberarse no era ni de la ignorancia, de la superstición ni de los temores, sino de los ingleses. Y entonces lo echaron. Se volvió a Inglaterra con Harriet, alquiló una casa en Plymouth, allí Shelley comenzó a escribir poesía, se casó con Harriet, pero las cosas no estaban bien, Rolón, mire. Su mujer había traído a vivir con ellos a su cuñada, Elizabeth, que era una solterona bigotuda, que trataba de evangelizarlo a Shelley todo el tiempo. Un día, Shelley escribió una carta a aquel poeta Godwin de que habíamos hablado, y el escritor le consiguió una entrevista, y Shelley fue a Londres. Había ido en busca de una charla con una persona que consideraba divina, pero cuando llegó a la casa de Godwin, vio a su hija y se olvidó de toda su literatura. Dice, más que Godwin, ni que Justicia, ni que nada. Parece que el tipo tenía una hija... Bueno. No, sí, buenísimo. 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 Estaba la loca.
¿no? La muchacha se llamaba Mary, era una adolescente de 17 años, extremadamente bella e inteligente. Encima. Sí. Percival empezó a ir todas las tardes a lo de Godwin con el pretexto de la literatura, de la justicia y de todo, y la filosofía. Llegaba temprano, y así cada vez que esperaba que aterrizara el viejo Godwin, hablaba con Mary. Se la chamullaba. Claro. Pronto los dos se enamoraron, Percival se fugó con ella, redondamente. No sintió escrúpulo alguno en abandonar a Harriet, la había hecho esposa suya más por espíritu caballeresco, vio como es uno, ¿no? Sí, señor. Que por amor. Además, Harriet le había sido infiel, esa es la verdad. Esto uno se entera después, ¿vio? Shelley no ponía reparo alguno al amor libre, abiertamente declarado, es más, lo apoyaba con todas sus fuerzas, en fin. Pero era enemigo acérrimo del amor clandestino, que es otra cosa. Tiene razón, él calificaba de robo. Está bien. Según él, esta clase de amor debía sufrir la misma condena que el robo de dinero. Entonces, se consideró en perfecto derecho de abandonar a su mujer y casarse con esta Mary. Máxima que la mina estaba fenómena, como se sabe, una mina que está fenómena confiere más derecho todavía del que uno pudiera tener. ¿Cómo quiere que no tenga derecho a esa mina? Mire el lomo que la pechuga que tiene. Luego de abandonar a Harry, trató de que se le concediera la custodia de su única hija, había tenido una hija, ¿no? Yankee se llamaba la hija. Y alegaba que Harriet era poco respetable para atender a su educación. La justicia no le dio ni bolilla y de Yapa lo desterraron de Inglaterra. Un año más tarde Harriet se suicidó. Percival inició junto a Mary una vida de nómade, vida que se prolongó durante 10 años. Andaban de un lado para otro como zapallo en casa. Sus únicos recursos eran las monedas que les enviaba nuestro amigo el abuelo de Percival. Pero esta guita no duraba mucho. Él incluso ayudaba a Leigh Hunt, que era un poeta que tenía 5 hijos. Mire usted la clase de amigos que tenía, parece uno que yo conozco. Todos los amigos tirados y con libros. Donaba 100 libras por año a Peacock, que era un novelista que necesitaba estar libre de preocupaciones y por eso no laburaba. Dio a Charles Claremont, que era un simple conocido de él, el dinero suficiente para casarse con una mujer pobre de quien se había enamorado y mantenía, por si era poco, a Godwin, el padre de Mary. Todo eso con la guita que le pasaba el abuelo. Así que realmente hacía milagros el pobre Shelley. Cuando Shelley decidió casarse finalmente con Mary, Godwin no pudo decir que no. Solo pidió que nadie se enterara de lo indigno que significaba vivir a costa del seductor de su hija, dijo Godwin mientras se metía 20 mangos en el bolsillo. Con el tiempo, todos aquellos seres a quienes Shelley más amaba empezaron a morir. Esto nos ocurre a todos, más tarde o más temprano, pero a Shelley le ocurrió temprano. Primero Harriet, luego Fanny, la hermana de Mary, quien idolatraba a Shelley. Y justamente Fanny se mató porque no podía lograr el amor de Shelley, porque enamorarse del cuñado es grosero. Después la tragedia de los hijos. Percival y Mary tuvieron 3 hijos, murieron los 3. Alrededor de 1815, Percival estaba completamente embebido en su mundo, solo escribía poesía, y parece, como decía Mary, que aprendía sufriendo lo que enseñaba cantando. Repito, aprendía sufriendo lo que enseñaba cantando. Había días en que no sabía si había comido o no. En 1816, Shelley y Mary, su mujer, siguen siendo exiliados y vagabundos, pero habían hallado algunos amigos. Eran los Williams, Lord Byron y Trelawney. Se conocieron en Villa Diodati, cerca de Ginebra. Byron consideraba a Shelley como la persona más amable y menos prosaica que jamás conociera. Se hicieron muy amigos, saben ustedes. Pasaban las noches navegando, conversando sobre los desatinos de los dioses, sobre los sufrimientos de los hombres. Fue allí donde nació la historia de Frankenstein. Estaban todos reunidos. Uno de ellos propuso como diversión un concurso en el que cada cual debía
presentar una narración corta, inspirada en cuentos de fantasmas, y aunque todos aceptaron al principio, y incluido Byron, solo 2 llegaron a componerlos, Además de John Polidori, que era secretario de Byron, la otra persona fue Mary. Había contado la historia del Dr. Frankenstein. Shelley tenía una gran atracción hacia el mar, pero no sabía nadar, contrariamente a Byron, que como saben ustedes era un estupendo nadador. Según Shelley, nadar era cuidarse estúpidamente de la muerte. Ya lo habían salvado un par de veces, porque cada vez que se metía a pegarse una empolgada, medio se ahogaba allí. Un día se fue a navegar por la bahía de La Spezia. La Spezia es una ciudad, me parece a mí, de la costa Ligur. Yo la conozco. En un barco que había construido, salió por ahí con los Williams, y de pronto se desató una tormenta que duró solo 20 minutos. Cuando terminó, la embarcación ya no estaba en el horizonte. Días más tarde encontraron su cadáver en la costa y lo quemaron en una pira al estilo nórdico. La prendió Byron. Dicen que 3 horas más tarde el corazón era lo único que permanecía intacto. Shelley solía decir que era ateo solo para asustar a los imbéciles. Deseaba en realidad inundar el mundo de amor, y al igual que el personaje de su Prometeo liberado, ansiaba borrar todas las vejaciones que se cometen bajo el sol. El amor es el único principio que debiera gobernar el mundo, decía Shelley, y estoy de acuerdo. Escribió Filosofía del amor, El sueño de lo ignoto, el ya célebre Prometeo libertado, Música cuando mueren los susurros, Edipo tirano, La bruja de Atlas, Carlos I, La reina Mab, etc. Y cuando murió este hombre del que hemos contado tantas cosas, este hombre que andaba de un lado para otro como zapallo en carro, que había tenido 4 hijos, que había conocido a los grandes de su tiempo, tenía 29 años. Tenía 29 años. Digo para que despierten algunos que todavía hacen vidas de adolescentes a los 30 o a los 25. ¿A quién podemos dedicar esta recordación de un poeta? Pues desde luego al poeta, pero también a la mujer, a Mary, Mary que estuvo a su lado. La mujer del poeta generalmente merece una dedicatoria, porque si no ha sido extraordinaria, el poeta la ha convertido en extraordinaria. Aparte escribía fenómeno, Mary. Escribía muy bien, escribía muy bien. Imagínese una mina, 17 años, inteligente, que escribía bien. ¿Qué queremos? Lástima que el viejo no tenía un más. Y el tío estaba bueno. Claro, estaba buenísimo. Bueno, le dedicamos entonces a Percival Shelley y a Mary Shelley esta charlita. ¿Y qué les podemos dedicar a ellos que daban vueltas y vueltas? Si no este vals, que se llama Carrusel, y que ha grabado hace poquísimo tiempo nuestro querido Horacio Molina. Carrusel canta Horacio Molina para todos ustedes, pero especialmente para Shelley, para su mujer Mary y para todos los poetas y sus novios. Vamos a irnos a Islandia. No es un mal lugar para ir. Hace muchísimo frío, pero haría mucho más si no hubiera unas fumarolas o una actividad volcánica y termal que hace que por ahí salga agua caliente del suelo. Y los lugares de donde sale agua caliente siempre me han fascinado, ¿no? En estos días se partió al medio una ciudad en Islandia. ¿No me Ah, dices? ¿sí? Entonces mejor que... Menos mal que no fuimos. Sí. Si hay una cosa que no me gusta, No, es más ir vale. a una ciudad que se parte al Sí. medio. No sé si al medio, se partió. Sí. Bueno, allí en Islandia estaban los exiliados noruegos,
Cuando alguien lo echaban de Noruega, iba a Islandia. También era cuna de escritores de saga. Esto queda Islandia al oeste de Noruega. ¿Usted está en Noruega? Bueno, hay una isla ahí, si usted quiere exiliarse, lo hace. Ahí nació un amigo de este programa, Snorri Sturluson. ¿De qué año estamos hablando? 1179, o sea, hace mucho. Sí. En la Sturlunga saga, es la saga de Sturlung, se lee que Snorri fue diestro en todas aquellas cosas donde puso mano. Bueno, allí donde metía la mano lo hacía también Snorri, que bueno, es algo que no todos pueden decir, ¿no? Aún se conserva una pileta circular tallada en piedra que el propio Sturluson reconstruyó y la utilizó precisamente para aguas termales. Me dirán ustedes, ¿no parece cosa demasiado asombrosa eso de labrar piletas en piedra? Bueno, momento. Lo asombroso viene después. Se casó a los 20 años con una mujer rica, tampoco es tan asombroso. Esta mujer rica le dio 2 hijos, se separó años después. Su mujer era hija de un sacerdote, lo cual ya empieza con un poco de asombro, pero en realidad no había en Islandia en aquel tiempo celibato eclesiástico obligatorio. Snorri fue un famoso jurista y abogado. A los 35 años fue elegido presidente de Allthing, que es la Asamblea Legislativa y Suprema Corte de Islandia. Allthing vendrían a ser todas las cosas, ¿no? Al presidente se le llamaba, presidente de la Asamblea, narrador de la ley. Porque todos los años el tipo se ponía delante del pueblo y recitaba la ley. Como si alguien se pusiera ahora, ponerle el presidente de la Suprema Corte, a recitar el Código Civil. Bueno. Sturluson era poeta también, y lo recordamos como poeta. Había dedicado unos poemas al rey Hakon de Noruega y a su mujer, la reina. Él era de Islandia, no de Noruega. Pero le dedicó unos poemas al rey Hakon y a su mujer, la reina. Ya hablaremos, no sé si hoy, de este poema que es el Hatatal, un censo de estrofas. Pero bueno. El rey Hakon de Noruega le envió regalos y lo invitó a su corte. Muy bien. Vamos a aclarar en qué territorio estamos. Islandia era una república independiente. Y por otro lado, el Reino de Noruega. Presidente de la Asamblea de Islandia, Snorri Sturluson. Rey de Noruega, Hakon. Perfecto. Hakon lo invita a su corte, año 1218, Snorri fue a Noruega. Era erudito en la historia de Noruega. Y el rey Hakon lo nombra Lenderman, que quería decir varón. Un título que jurídicamente lo hacía súbdito noruego. Bueno, y le empieza a regalar cosas, vamos. Snorri, ciudadano islandés y presidente de la Asamblea, reconocía esa independencia de su país y sin embargo le regaló sus propiedades al rey Hakon de Noruega y le prometió lograr que los islandeses aceptaran la soberanía del rey de Noruega. En una palabra, estaba entregando la república. Exactamente. Se me dirá, yo he escuchado antes esa historia. Sí. La historia de un señor que viviendo en un país recibe la invitación de un rey extranjero, acepta regalos y sobornos a cambio de entregar toda o gran parte de la soberanía de su país. Bueno, qué sé yo. No sé dónde habrá escuchado eso. La historia de Islandia está llena de estas páginas. Muy bien, está todo bien, hermano, dice Snorri al rey Hakon. Ahora, dice, cuando llego allá a Islandia de vuelta me voy y hago que todos los islandeses sean súbditos tuyos y viviremos todos felices para siempre. Se las tomó, volvió a Islandia y mandó a su hijo, al hijo de Snorri Sturluson, al rey Hakon como rehén. Le dice, toma, como garantía te voy a dejar a mi hijo. Y esto le valió una fama de traidor bastante considerable en Islandia.
donde parece que no saben entender estas cosas. Pero fue traidor a Islandia por todo esto que estoy contando, pero también al rey Haakon, porque en realidad nunca cumplió sus promesas. En Islandia hizo un segundo casamiento, no estrictamente legal, por unos jarabes que había ahí, que no los voy a contar. Pero bueno, en 1224 ya podía decirse que Sturluson era el hombre más rico de Islandia, seguramente también el más avaro y con toda certeza no el más valiente. Discutió con su hijo mayor y le negó la herencia. Y el hijo mayor también se las tomó a Noruega, donde ya había otro hijo, aquel que le había mandado al rey como rehén. Ahora, muy bien, en Noruega, el hijo mayor de Sturluson tuvo un altercado con un señor que era su cuñado. Se llamaba Gissur Thorvaldsson. Recuerden este nombre, Gissur Thorvaldsson. Era cuñado del hijo mayor de Sturluson. Y el cuñado, el Thorvaldsson, lo mató al hijo mayor de Sturluson. A todo esto el rey Haakon de Noruega decía: che, Snorri, ¿cuándo me vas a entregar la República de Islandia? Que yo estoy aquí escupiéndome la mano y no pasa nada. Y el otro le daba larga, qué sé yo, pues sabe cómo es esto, entregar una república no es tan fácil. Y entonces el rey Haakon se dirige a un sobrino de Snorri, que se llamaba Sturla Sigvatsson, para que le entregara Islandia. Sturla Sigvatsson estaba enemistado con Snorri, se tenían bronca. Y bueno, el rey lo empezó a chamullar a che, qué sé yo, que te la entrego, que no te la entrego, que le tengo bronca a mi tío, que le tengo bronca a mi sobrino. Se armó la guerra civil. No. Guerra civil en Islandia. Impresionante. Y entonces Snorri Sturluson, que era poeta y era diestro en todas las cosas que hacía, se puso al frente de un ejército, uno de los ejércitos de la guerra civil, y esperó el momento de la batalla. Al amanecer del día en que debía batirse, descubrió que no podía pelear porque había nacido cobarde. No tenía coraje para entrar en batalla. Entonces hizo lo que generalmente aconseja la prudencia que hagan los que tienen miedo de entrar en batalla, ¿no? ¿Qué es? Salió rajando, sí, salió rajando. Huyó a la costa oriental de Islandia y después se fue a Noruega. La guerra siguió. Sturla, el sobrino, pereció en el combate. Y Sturluson, exiliado en Noruega, lloró en una elegía que escribió la muerte de su sobrino y enemigo. Y se volvió a Islandia otra vez, desobedeciendo estrictas órdenes del rey Haakon. Y entonces este rey, que ya estaba repodrido, ¿no?, dijo: ni me entregó la república, le dije que se quedara, se fue, le dije que se fuera, se quedó, ya me tiene podrido. Lo voy a mandar a matar. Y lo mandó a matar. ¿Y a quién cree que mandó? Bueno, al cuñadito del hijo mayor y asesino del hijo mayor de Sturluson, Gissur Thorvaldsson. Le dice: andá y matalo. Ya que mataste al hijo, andá y matalo a él también. Y así fue. Gissur Thorvaldsson rodeó la casa de Snorri, no él solo. No, claro. Es muy claro. difícil rodear una casa, Sí, no. un tipo solo. Snorri había recibido un mensaje de advertencia escrito en runas y cifrado, pero no lo pudo entender. Claro, ¿y para qué se lo mandaron sí, Claro, cifrado? lo mandado escrito directamente: guarda que te van a matar. Llegó Gissur con sus hombres, uno de ellos llamado Arni Briskr, que quiere decir Arni el amargo. Ese tipo fue el que lo mató a Sturluson. Lo liquidó. 10 años después también mataron a Arni el amargo. Y después se lo cargaron también a Gissur Thorvaldsson.
porque allá cuando empezaba el jarabe no terminaba nunca. Este es el hombre que escribió el libro del cual vamos a hablar hoy, Ah, bueno. la Edda. En Islandia, la nueva fe de Jesús no fue tan hostil con el paganismo. Se entendieron más o menos. No hubo mucho lío para imponer la fe de Cristo. Noruega tampoco. Los noruegos solían tener una especie de indiferencia religiosa y algunas generaciones después los chicos miraban la fe pagana con la nostalgia de las cosas perdidas. Y entonces Snorri escribió la Edda, que es un manual sobre la religión de los vikings, pero escrito en épocas cristianas, con cierta ironía, con cierto escepticismo, lo cual, en lugar de arruinarlo, lo hace mucho mejor. La Edda tiene 3 partes. Es un discurso preliminar donde se hace referencia a la fe cristiana y 3 partes que son. La primera se llama la alucinación de Gylfi. Un tipo llega a un lugar y se encuentra con 3 entidades que en realidad son 3 dioses que se llaman, escuchen estos nombres, se llaman Alto, tan alto como y Tercero. Pueden ser los nombres que inventa usted. Sí, sí. Bueno, y estos 3 son los que le cuentan absolutamente toda la cosmogonía, la riquísima cosmogonía de los nórdicos. Se lo cuentan a un supuesto rey de Suecia que llega allí, esos personajes, ¿no? Segunda parte de la Edda es lo que se llama Skaldsaparmal, que quiere decir lenguaje de los escaldos, una serie de instrucciones para poetas. Odín y un rey llamado Argir conversan a la luz de las espadas, porque las espadas de Odín eran tan brillantes que no hacían falta lamparitas. Y hablan de poesía. Ustedes saben que Odín hablaba solamente en versos de aquella vez en que pudo comerse la miel de los poetas, que estaba hecha con una mezcla de sangre y miel. ¿Qué cosa es la buena poesía sino una mezcla de dulzura y sufrimiento? Bueno, se tomó Odín ese mejunje y se hizo poeta para siempre. Y desde entonces nunca jamás habló en prosa. Bueno, hablaban de poesía y a través de ese diálogo Snorri enseña a escribir. Y los islandeses, ya lo saben ustedes, eran muy minuciosos para enseñar a sus poetas a escribir. Nada de decirle, no, ustedes exprésense, saquen lo que tengan dentro. No, eso no iba. Decían cosas tales como, cuando ustedes quieren decir guerra, no digan guerra, digan festín del cuervo o festín del águila. Cuando quieran decir mar, no digan mar, digan camino de la ballena. Cuando quieran decir perdido, no digan perdido, digan siguió el camino de la serpiente. Eran unas metáforas oficiales que no eran inventadas por los poetas, sino que ya estaban instituidas y estipuladas y se llamaban Kenningar. Todas ellas están allí en el libro de los escaldos. Un libro que escribí yo no hace tanto, que se llama Cartas Marcadas, hay un personaje que es un maleante, un asaltante, que asalta a las personas en la niebla que hay en el barrio. El barrio sí. ha sido cubierto, o es cubierto todas las noches por una niebla. Y allí anda un asaltante que obliga a los que caminan en la niebla a desnudarse y a entregarle su ropa. Ese asaltante, que se llama La Máscara, habla en Kenningar. Ajá. Dice Kenningar. Unas Kenningar nuevas, Claro. que son menos islandesas que porteñas. Y la tercera parte de este libro es la que Sturluson dedicó al rey Haakon de Noruega, que mencionamos recién, que es el censo de estrofas. Es una poesía con 102 estrofas, todas distintas. Es como un catálogo de metros, de formas de versificación. No sé si es muy bueno esto.
Las otras dos son extraordinarias. Quiero contarles dos episodios muy poéticos de la Edda, los dos que más me gustan, para terminar con la recordación de un gran poeta que era a la vez un traidor. Lo hemos contado algunas veces, pero vamos a contar. Una sola voy a contar. Balder era el más querido de los dioses, petizo, rubio, chiquito. Lo querían tanto los otros dioses del Asgard, que así se llamaba el lugar donde vivían, que una de las diosas, Freya, salió por ahí a hacerle jurar a todas las cosas del universo que nunca le harían daño a Balder. Mira vos. Y todas las cosas juraron. Juraron las enfermedades, juraron las calamidades, juraron las rocas, los árboles, el mar, los vientos, las tempestades, los rayos, las flechas, las lanzas, las armas, los hombres, las mujeres. Todos juraron que nunca le harían daño a Balder. Todos menos uno. Una planta tan humilde que mereció el olvido de Freya. Y esa planta era el muérdago. Una plantita muy tierna que fue la única cosa del universo que juró, no juró, mejor dicho, no hacerle daño a Balder. Pero hoy estaba Loki, el dios malo. No era exactamente malo, pero bueno, el que en esta historia hace la maldad. Por celos, quiso matar a Balder. ¿Con qué podía matarlo? Únicamente con un muérdago. Y una noche estaban todos jugando a tirarle cosas a Balder, porque sabía que no le hacían daño. Claro. Le tiraban lanzas, flechas y no le hacían nada. Y Loki le tiró una ramita de muérdago y lo mató. Y entonces sucedió que todos los dioses lloraron mucho y fueron a manguear clemencia al infierno. Mirá qué lugar para pedir clemencia, ¿no? Y en el infierno, bueno, estaban de buen humor ese día, le dijeron, bueno, mira, podría ser, vio cómo son esos tipos, ¿no? En este momento, el señor Satanás no está. Nosotros te llamamos. Claro, el señor Satanás está en una cena de beneficencia. Bueno, o en una reunión de la FIFA, no me acuerdo. Le dice, mira, Balder puede volver, le dijeron al final. Si es que todas las cosas del universo lloran por él. Sí. Así que allá fueron otra vez los dioses a decirle a todas las cosas del universo, lloren por Balder y Balder volverá. Y todas lloraron. Las estrellas, los planetas, los hombres, las mujeres, las armas, las plantas, las lanzas, las piedras, los ríos, los mares, los lagos, las montañas, los glaciares. Pero en una cueva había una vieja que no lloró. Y por esa vieja, Sí, no diga nada. no debía decir nada, No. Balder se quedó en el infierno. Después vino a saberse que esa vieja no era otra que Loki disfrazado. No. Así que, si bien a esta gente las moralejas no le hacían mucha gracia, yo podría decir, yo digo que tampoco Sí. gusto mucho de las moralejas, que una sola cosa suele detener la caravana de todas. Una cadena tiene la fuerza de su eslabón más débil. Una caravana tiene la velocidad del camello más lento. Y para nuestra almita, uno solo que no nos quiere es suficiente para hacernos añorar el amor. Es una historia hermosa. Sí, muy La buena. de Sí. El Dios que no pudo volver de la muerte porque uno solo no lo lloró. Y nos llama la atención sobre la importancia que tiene para todos nosotros ese uno que no nos llora. Extraordinaria y de lectura amenísima es la Edda. Bueno, y sería bueno que aquellos de ustedes que quisieran pasar un buen rato se acercaran a ella. Esta ha sido la historia de
Snorri Sturluson, poeta y traidor. Vamos a escuchar el tango Cobardía. Ujú. Tango tremendo, compuesto por Charlo. Vamos a escuchar la versión de Gardel. Hablaremos esta noche de Stendhal o Stendhal. Es un escritor, bueno, a algunos puede sonarle El Rojo y el Negro Sí. o La Cartuja de Parma, que son sus libros más famosos. Y además son muy buenos libros. Los libros de viajes que ha escrito este hombre también son buenos. Escribió Roma, Nápoles y Florencia. Y otro que se llama Paseos por Roma. Stendhal fue el primero en usar el neologismo turista al publicar en 1838 precisamente Recuerdos de un turista. Eran épocas en que los muchachos de buena cuna andaban por Europa, sobre todo por Italia, y escribían, haciendo gala de erudición, acerca de todo lo que veían. Stendhal en realidad se llamaba Marie-Henri Beyle. Había nacido el 23 de enero de 1783 en Grenoble. Su padre, Querubín Beyle, era abogado del Parlamento. Dice la crónica. A ver. Atención, era un tipo frío, calculador y muy feo. El viejo. El viejo Sí. era así. La vieja, en cambio, Henriette, por el contrario, era hermosa, impulsiva y muy alegre. Y el pequeño Henri, que la adoraba, sufrió muchísimo cuando ella murió, cosa que ya no se imaginaba. Parece que Henri no se llevaba muy bien con el viejo. La revolución convulsionaba a Francia y muchos han dicho que él se creía tiranizado por una familia a la que consideraba reaccionaria. Pero efectivamente era una familia reaccionaria, ¿no? El viejo Querubín era mal visto por los revolucionarios, estaba en la lista de sospechosos, sospechosos por parte de la revolución, y al final terminó en Cannes. Pero Stendhal odiaba a su padre porque era un tipo brutalmente severo y cada tanto se la daba. Cuando el viejo se enojaba, le daba una viaba al pequeño Henri. Y especialmente durante el año 1794, cuando salió de la cana. Salió de la cana y durante la época del terror, Sí. y parece que le pegaba cada rato al llano, sí, era pequeño todavía. El único miembro de la familia que le caía en gracia era su abuelo materno, el doctor Henri Gagnon, el padre de la mamá, que era un hombre fino e inteligente. Tenía la casa más hermosa de la ciudad y Stendhal pasaba todo su tiempo allí. Claro, imagínense, entre un abuelo con la casa más hermosa de la ciudad y el viejo Querubín que se la daba, no había mucho. Sí, sí, no había opción. Claro, escucho. Lo primero que leyó Stendhal fue a Horacio y a Virgilio. Me imagino que será Horacio Ferrer No, señor. y Virgilio Espósito. No, señor. No se cree. Los libros. Era muy tanguero Stendhal. Sin embargo, acá dice que estudió en un colegio que hoy se llama Stendhal. En aquel entonces no. No tenía su nombre, no, claro. Stendhal no estudiaría en un colegio que lleva mi nombre. Imagínense. Bueno, su primera pasión fue la matemática. Quería entrar en el Politécnico de París, donde vivían sus primos. Obtuvo el primer premio en esa materia, o sea, primos. No, Politécnico. No, matemática. Cuando llegó
quedó tan impresionado con el contraste entre su pueblo y ese lugar que se encerró en un cuarto y se enfermó gravemente. Dice, me voy a encerrar en un cuarto y me voy a enfermar gravemente. Sus primos, los Darú, lo cuidaron durante un buen tiempo. Cuando se recuperó, olvidó las matemáticas, ya estaba podrido. Su primo había sido encomendado por Napoleón para reconquistar el norte de Italia. Y Stendhal lo siguió. No le gustó en absoluto la vida en la guarnición y volvió a París. Y allí empezó a escribir. En aquella época, el gusto admitía solamente dos géneros literarios muy circunscriptos: la novela y el teatro. Stendhal se dedicó a la comedia y trabajó en dos obras Ujú. que se llamaban Los dos hombres o Letelier o El pervertidor de la opinión pública. Qué lindo título. Letelier o El pervertidor de la opinión pública. Pero no las publicó. Stendhal escribía con mucha claridad. Su estilo era limpio y despojado de adjetivaciones y ornamentos. Es decir, lo contrario de esto que acabamos de leer. Sí. Es célebre el rechazo de este hombre por los amaneramientos de estilo. Él lo llamaba hipocresía y consideraba que era el peor de los pecados literarios. Un amigo lo adulaba por ese motivo y él decía, esto lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, decía, nunca me siento a escribir sin haber leído un rato el Código Civil. El El código, sí. Qué raro. Está muy bien, porque si él se proponía claridad Claro. y un lenguaje exento de todo adorno, bueno, tenía que ser un lenguaje o científico o codificado, Claro. o sea, como formando parte de la ley. En la ley los códigos no dicen más o menos algo. No, Ni no, utilizan- claro. Ni utilizan metáforas ni comparaciones, no. Los hechos contrarios a la ley, bla, 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 se llaman en este código delito. No dice los hechos contrarios a la ley, estos chorros que no. Es como si estuviera. Claro, es como que, bueno, Claro. Sí. un poco como si, no dice. Tenía la costumbre de leer con la pluma en la mano, y escribía dictándose a sí mismo en voz alta. Stendhal era un tipo bajo, gordo, con grandes patillas negras, me parece que lo conozco. Y según Prosper Mérimée, tenía una cabeza con cuello como de un carnicero de barrio bajo, como si los carniceros de los barrios residenciales tuvieran el cogote finito. Tenía mucho éxito con las mujeres. ¿Ah, sí? Mire Sí. usted. Me Sí, sorprendió ahí. Guarda, que voy a leer una parte escabrosa. A ver. En el Teatro Francés de París se enamoró de una joven actriz llamada Mélanie. No, Señor, por favor. por favor. Discúlpeme, estaba mal escrito. Mélanie Gilbert. Tuvo algunos encuentros con la muchacha, pero ella debió viajar a Marsella para actuar. Entonces, desesperado, Stendhal la siguió, dejó la literatura y entró a trabajar en un banco para poder quedarse a su lado. Pero no le fue bien. Mélanie le restaba importancia a su esfuerzo. Cuando Stendhal supo que todos sus despliegues, no le daban ningún derecho para el amor, se cansó, se enojó y volvió Sí. a París decidido a recobrar su puesto en el ejército. Por medio de sus primos, consiguió su lugar y siguió a Napoleón en todas sus batallas entre 1806 y 1814. No combatía, tenía el cargo de aprovisionamiento de víveres, la evacuación de los heridos y el funcionamiento de los hospitales militares. Entre otras cosas, debía recuperar, los miembros dispersos por los campos de batalla y reconocer los cuerpos de los cadáveres. Bueno,
Qué Imagínense. impresión. Sí. Su última experiencia militar fue la campaña a Rusia. Fue el encargado de hacer distribuir la única ración de pan que los soldados vieron durante la penosa retirada. Stendhal publicó su primer libro en 1815. Se llamó Vidas de Haydn, Mozart y Metastasio. Para muchos, inclusive para él, aquel libro era el producto de un saqueo. Pero no le importó mucho. Dijo que lo había publicado para establecer su juicio. Advirtió que necesitaba convertir sus escritos en un libro para tener la voluntad suficiente para continuar y consagrar una profesión. Después de la caída de Napoleón, Stendhal se exilió en Milán. Allí no lo conocía nadie. Además, su nacionalidad lo aislaba. El régimen austríaco, bajo el cual había caído la Lombardía, desde luego no confiaba en los franceses. Consiguió así alguna alegría cuando conoció a Angela Pietragrua. Bueno, parece que era un minón. Sí. Vean lo que cuenta nuestro amigo Juan Forn, gran escritor argentino. Parece que Stendhal aceptó instalarse en Torino por pedido de la Pietragua. ¿Para qué? Para no alertar a su marido. Era casada. La Pietragua. Oh, no. Bueno, igual parece que el marido es más complaciente que cualquier otro hombre. Cuando la dama empezó a apelar a las más ridículas excusas para no recibir a su amante, Stendhal fue furtivamente a Milán, interceptó a una de las doncellas de la casa y le preguntó cómo iban las cosas. Y en lugar de contestarle, la doncella lo hizo entrar por una puerta lateral, lo instaló en un cuartito y le dijo que comprobara por sí mismo, espiando por el ojo de la cerradura. Y entonces vio Stendhal la más monstruosa y convincente prueba. Bueno, parece que esta chica amaba a otro y Stendhal se retiró. Sufrió una crisis de melancolía y más de una vez pensó en matarse. Tiempo más tarde escribió Roma, Nápoles y Florencia. Por primera vez firmó Stendhal, o si firmó Stendhal, oficial de caballería, es porque trataba de hacerse el alemán. Stendhal le dicen ahora a los franceses, pero él diría Stendhal, porque era un disfraz para esconder su carácter de francés. Y era Stendhal es una pequeña ciudad de Prusia. Allá por 1816, Stendhal comenzó a frecuentar los salones y se enamoró perdidamente de Matilde Viscontini, la mujer de un general llamado Dembowski. Esta chica era una carbonaria, o sea, una patriota que estaba especialmente en contra de las invasiones, ya fueran austríacas o napoleónicas. Había dejado que Stendhal la cortejara, pero de pronto, adivina qué, cambió de actitud y lo rechazó. ¿Cómo dicen que este tipo tenía suerte con las mujeres? No, pobre. Lo vimos con 3 que le dieron pifia, señor. Sí, viene de mal de peor. Sí. Bueno, allá por 1819, Matilde se fue de Milán por una semana para visitar a sus hijos en Volterra. Mirá, conozco Volterra. No sé cómo pudo haber ido, ¿no? Bueno, de esta aventura con Matilde nació el libro del amor, acerca del amor. Una obra que he consultado más de una vez, que intenta una clasificación de los sentires amorosos, que oscila entre lo científico y la literatura sentimental. Él mismo se encargó de decir que no escribió para defender su causa ante Matilde con la esperanza de reconquistar. Dijo que creía imposible cambiar de actitud
o cambiar la actitud de cualquier persona que no te desee. No Claro. hay nada que uno pueda hacer. Está Cosa muy que bien eso. hemos escuchado muchísimas veces en este programa. Se ve que lo afané de algo. Stendhal regresó de Francia en 1821 y unos años después apareció El Rojo y el Negro. La novela surgió de una historia que Stendhal escuchó por ahí, estaba basada en un asunto real, en el pueblo de Brangue, por el seminarista Antoine Berthet. Pero parece que el tipo trataba por todos los medios de entrar en la carrera eclesiástica y mientras tanto mantenía relaciones con la señora Millot. Bueno, al final lo descubrieron y su carrera quedó detenida. Y bueno, en la novela el protagonista en realidad se llama Julian Sorel. Para Tolstoy era su novela preferida. André Gide dijo algo así, Somerset Maugham decía que era la mejor novela del mundo. Somerset Maugham hablaba como habla Martín, diciendo que cada cosa que ve es la mejor del mundo. Famoso por esa novela, Stendhal ingresó hasta 1835 en el salón de la condesa de Montijo, que era la mamá de Eugenia. ¿De qué Eugenia? De Eugenia de Montijo. ¿Quién era Eugenia de Montijo? La mujer de Napoleón III. Bien, tenía en ese entonces Eugenia solo 9 años, pero la muchacha se enamoró de Stendhal y de su manera de contar sus historias. Parece que iba al salón, el tipo contaba historias. Escribió Eugenia: mi hermana y yo no cenábamos por la impaciencia de oírlo. Cada vez que llamaban a la puerta corríamos hasta allí. Stendhal les contaba las batallas de Napoleón y las muchachas lloraban y se estremecían por aquellas historias. Eugenia dijo que Stendhal fue el primero en hacer latir su corazón. Durante 4 años el escritor fue a lo de la condesa. Poco a poco también él se enamoró de Eugenia. Algunos creen que escribió para ella La Cartuja de Parma, y el nombre de Eugenia apareció muchas veces en los márgenes de su manuscrito. Escribió La Cartuja, lo escribió en 52 días. Oh, Balzac lo llenó de elogios. El 23 de marzo de 1842, Stendhal tuvo un ataque de apoplejía y murió al día siguiente sin haber recobrado el conocimiento. Lo enterraron en el cementerio de Montmartre. Su epitafio dice: amigo Bayle, milanés, vivió, escribió, amó. Tenía 59 años. Linda historia, ¿eh? Sí, linda. ¿Con qué podemos amueblar esta historia? Escucharemos la milonga que se llama En blanco y negro. Pero si es en rojo y negro la novela. No me diga. Y sí, la de Stendhal es pero rojo y estuve negro. Son otros colores. Toda la tarde estuve buscando en blanco y negro. No, señor. Bueno, Ya es está. lo mismo. Eso lo escribió así Stendhal para quedar bien con el comisario. En realidad él lo que quería poner era en blanco y negro. Así que escucharemos en blanco y negro, en la hermosa versión del Mundo Rivero, las guitarras que no pueden ser. Escuchen. Hablaremos hoy de Henri Bayle, un escritor que después se hizo llamar Stendhal. Ah, sí, señor. Rojo y negro. Exactamente, acá dice, a algunos puede sonarles Rojo y Negro, Sí, señor. o La Cartuja de Parma. Dice, conviene leerlos. Sus libros de viajes también son lindos. Escribió Roma, Nápoles y Florencia, y otro que se llama Paseos por Roma. Stendhal fue el primero en usar el neologismo turista, al publicar en 1838 precisamente Recuerdos de un turista, ¿no?
Eran épocas en que los muchachos de buena cuna andaban por Europa, sobre todo por Italia, y escribían con erudición acerca de lo que veían, es decir, veían esto y contaban la historia, etcétera, etcétera. Pero Stendhal en realidad se llamaba Marie-Henri Beyle. Nació en enero de 1783 en Grenoble. Su padre, Cherubin Beyle, era un abogado del Parlamento, y dice la crónica del viejo, el viejo Beyle. Dice, era un tipo frío, calculador y muy feo. La madre, Henriette Gagnon, por el contrario, era hermosa, impulsiva y muy alegre. El pequeño Henri, que la adoraba, sufrió muchísimo cuando ella murió, que fue cuando él tenía 7 años, un niño. Parece que Henri no se llevaba bien con el papá. La revolución convulsionaba Francia y muchos han dicho que él se creía tiranizado por una familia a la que consideraba reaccionaria. Cherubin era mal visto por los revolucionarios. Estaba inscrito, el viejo Beyle, estaba inscrito en la lista de sospechosos, al final terminó en cana. La verdad es que Henri poco sabía de la revolución, pero odiaba a su padre porque era un tipo brutalmente severo y cada tanto parece que el niño se la ligaba. Le daba el pesto don Cherubin, que fue encarcelado en 1794 durante el terror por ser defensor de la monarquía. El único miembro de la familia que le caía en gracia a nuestro Henri era su abuelo materno, el doctor Henri Gagnon, un hombre fino, inteligente, tenía la casa más hermosa de la ciudad y Stendhal pasaba todo el tiempo allí. El abuelo le contaba historias, leían juntos, y a este abuelo debió su gusto por la literatura. Lo primero que leyó Stendhal fue a Horacio y a Virgilio. Estudió en un colegio que hoy se llama Stendhal. Su primera pasión fue la matemática. Él quería entrar en el Politécnico de París, donde vivían sus primos. Obtuvo el primer premio en esa materia y viajó a la capital. Cuando llegó quedó tan impresionado con el contraste entre su pueblo, Grenoble, y este lugar, que se encerró en un cuarto y se enfermó. Sus primos, los Daru, así se llamaban, lo cuidaron durante un buen tiempo. Cuantito se recuperó, se olvidó de las matemáticas. Su primo había sido encomendado por Napoleón para reconquistar el norte de Italia y Stendhal lo siguió. No le gustó en absoluto la vida en la guarnición y se volvió a París. Allí empezó a escribir. En aquella época estaban de moda dos géneros literarios muy circunscriptos, la comedia y el teatro. Son más o menos la misma cosa, ¿no? Sí. Stendhal se dedicó a la comedia, trabajó con 2 obras. Los dos hombres, y la otra se llamaba Letelier o el pervertidor de la opinión pública. No la llegó a publicar. Parece que Stendhal escribía con mucha claridad. Su estilo era limpio y despojado de adjetivaciones y ornamentos. Es célebre el rechazo de Stendhal por los amaneramientos de estilo, a los que él llamaba hipocresía, consideraba el peor de los pecados. Un amigo lo adulaba por ese motivo y él le decía, lo admito, y sé que es debido a mis lecturas. Nunca, esto lo hemos dicho acá muchas veces, nunca me siento a escribir sin haber leído antes algunas páginas del Código Civil, para acostumbrarse al lenguaje preciso. Tenía la costumbre de leer con la pluma en la mano y escribía dictándose a sí mismo en voz alta. Establecía una especie de diálogo entre el lector y el autor. Stendhal era un tipo bajo, gordo, con grandes patillas negras, y según Mérimée, tenía una cabeza con el cogote como de un carnicero de barrio bajo. Bueno. Es que está loco, Mérimée. ¿Cómo va a calcular
el cogote de una persona teniendo en cuenta a qué se dedica y en qué lugar vive. Es muy preciso. Bueno, Por ahí carniceros que cargaban las medias reses. Claro. Y tenía una espalda, un cuello. puede ser. Tenía mucho éxito con las mujeres. En el Teatro Francés de París se enamoró de una joven actriz llamada Melanie Gilbert. Tuvo algunos encuentros con esta chica, pero ella tuvo que viajar a Marsella para actuar. Entonces, desesperado, Stendhal la siguió, dejó la literatura y empezó a trabajar en un banco de Marsella para poder quedarse a su lado. Pero no le fue bien. Melanie no le daba mucha importancia a este esfuerzo que él hacía. Cuando Stendhal supo que todos sus despliegues no le daban ningún derecho para el amor, se cansó y se volvió a París y volvió también a su antiguo puesto en el ejército. Y ahí volvió con Napoleón y lo siguió en todas las batallas entre 1806 y 1814. No combatía él. Tenía el cargo del aprovisionamiento de víveres, evacuación de heridos, funcionamiento de los hospitales militares. Stendhal publicó su primer libro en 1815, se llamó Vidas de Haydn, Mozart y Metastasio. Para muchos, incluso para él, era ese libro el producto de un saqueo. Yo suelo decir mucho eso, ¿no? Pero a él no le importaba. Dijo que lo publicó para establecer su oficio. Necesitaba convertir sus ejercicios, sus escritos, en un libro para tener más voluntad para seguir adelante. No está mal esta idea. Bueno, cuando cayó Napoleón, Stendhal se exilió en Milán. Allí no conocía a nadie. Su nacionalidad lo aislaba. El régimen austríaco bajo el cual había caído la Lombardía, en realidad, no confiaba en los franceses. Pero Stendhal logró alguna alegría cuando conoció a Angela Pietragua. La traducción más certera es que se trataba de una mina formidable. Bueno. Vean lo que cuenta nuestro amigo Juan Forn. Sí. Parece que Stendhal aceptó instalarse en Torino por pedido de la Pietragua para no alertar a su marido, aunque según parece este muchacho, el marido era muy complaciente. Cuando la dama empezó a apelar a ridículas excusas para no recibirlo, a alejarse de él, Stendhal se fue a Milán. Recuérdese que la mina lo mandó a Torino. Anda a Turín para que mi marido no te vea. Entonces Stendhal fue a Milán, interceptó una de las doncellas de la casa, le preguntó cómo iban las cosas. Y en lugar de contestarle, la doncella lo hizo entrar por una puerta lateral, lo instaló en un cuartito y le dijo que comprobara él mismo por el ojo de la cerradura cómo iban las cosas. No. Y ahí recibió Stendhal la más monstruosa y convincente prueba. Por favor. ¡Qué crueldad! Angela Pietragua amaba a otro y se retiró entonces con una comprobación empírica a otra parte. Sufrió una crisis de melancolía, más de una vez pensó en matarse, pero bueno, siguió escribiendo, escribió Roma, Nápoles y Florencia, y ahí por primera vez firmó Stendhal, oficial de caballería. Yo tuve la duda de si debía decir Stendhal o Stendhal, como he oído decir a muchos franceses. Pero en realidad, este cambio de nombre era para no parecer francés. Se puso un nombre alemán. Entonces, claro. si era un nombre alemán, hay que decir Stendhal. Parece que para desviar cualquier sospecha que pudieran tener las autoridades, ¿no? Y también otros dicen que se puso Stendhal porque en esa localidad, en una localidad llamada Stendhal, nació un tipo que él admiraba mucho, y yo también, que era Johann Winckelmann, que fue el fundador de la arqueología moderna. Winckelmann empezó a, digamos, clasificar
y conjeturar las cosas que se encontraban donde hoy está Pompeya. Y empezó a hacer una excavación, financiado por la realeza incluso, ¿no? Una excavación más científica, que hasta entonces no se hacían. Hasta entonces se excavaba para afanar cosas. Claro, claro. Como hacían los ladrones de tumbas en Egipto. Y fue este tipo el que empezó a organizar la arqueología moderna. Bueno, allá por 1816, Stendhal comenzó a frecuentar nuevamente la sociedad, lo admitieron en algunos círculos, iba a debates con los románticos de Milán, pero al final se enamoró perdidamente de Matilde Viscontini, que era la mujer de un general llamado Jan Dembowski. La mujer era una carbonaria, una patriota que estaba en contra tanto de las invasiones austríacas como de las napoleónicas. Así que ella había dejado que Stendhal la cortejara, pero de pronto cambió de actitud y lo rechazó. Bueno, que pasa siempre lo mismo. Parece que Matilde se había hecho eco de unos chismes de su prima, que detestaba a los franceses. Bueno. Le llenó la cabeza. Sí, se dejó llenar la cabeza. Allá a fines de 1819, Matilde se fue de Milán por algunas semanas para visitar a sus hijos en Volterra. ¿Qué hizo Stendhal? Se fue a Volterra. Y la primera persona que cruzó Stendhal en Volterra fue la mina. No había Lo gente. encontró en la calle. Y lo echó, le dijo que se las tomara. Peor, claro. Y de esta aventura nació Acerca del amor, que es una especie de manual para enamorados, ¿no? Oscila entre lo científico y la literatura sentimental. Él mismo se encargó de decir que no lo hizo para defender su causa ante Matilde, sino, porque además dijo algo que siempre decimos aquí, que es imposible cambiar de actitud a cualquier persona, si es que no te desea. Claro. Si alguien no te desea, es imposible hacerla cambiar de parecer, ¿no? Bueno, volvió a Francia, apareció Rojo y Negro, también surgió de una historia de un asesinato del cual él tuvo noticias, y según Tolstoy era la novela que más le gustaba. André Gide dijo también algo así, y Somerset Maugham dijo que era la mejor novela del mundo. Hizo muy famoso por esa novela. Ingresó hacia 1835 en el salón de la condesa de Montijo, la mamá de Eugenia, no la que nosotros conocemos. No. Sino Eugenia Bolocisa. No, señor. la que iba a ser la mujer de Napoleón III, Eugenia. La mamá de esta tipa lo invitó a Stendhal a unas reuniones. Y la muchacha, Eugenia, que solo tenía 9 años, se enamoró de Stendhal igual, y de su manera de contar sus historias. Escribió Eugenia: mi hermana y yo no cenábamos por la impaciencia de oírlo. Cada vez que llamaban a la puerta, corríamos, creyendo que era él, ¿no? Stendhal les contaba las batallas de Napoleón, las muchachas oraban y se estremecían por aquellas historias. Y Eugenia dijo que Stendhal fue el primero en hacer latir su corazón, pero bueno, al final terminó casándose con Luis Napoleón. Bueno, poco a poco él también se enamoró de Eugenia. Algunos creen que escribió para ella La Cartuja de Parma, es el relato de la batalla de Waterloo. El nombre de Eugenia apareció muchas veces en las márgenes de sus manuscritos. Y La Cartuja la escribió en 52 días. Bueno, y un día se murió, 1842, tenía 59 años, le agarró un ataque de apoplejía y murió al día siguiente. Está enterrado en el cementerio de Montmartre. Y dice: Bailey fue milanés, dice, mira vos. Ajá. En Mire. el epitafio. Vivió, escribió, amó. Muy bueno. Lindo, ¿no? Bueno,
¿Con qué canción podemos ilustrar este recuerdo de Henri Beyle llamado Stendhal? Bien, para conmemorar el momento en que Stendhal ve por el ojo de la cerradura cómo su amante lo traiciona, El peor espectáculo. vamos a escuchar la canción que se llama Te vi, Sí. de Fito Páez. Hablemos esta noche de Zenobia Vamos a empezar era un comerciante iba a alcanzarse. tanto la mamá como la abuela con el sencillo ingrediente de la morirse Estados Unidos, muchos lazos familiares, relaciones sociales, que a los 65 años ya había estudiado el primer año. Lo que dice y hasta más o menos 1910 cuando decidió instalarse en España, Zenobia iba y venía entre los Estados Unidos, Puerto Rico, Barcelona, Madrid. Usted recuerda hablar inglés, francés, porque en España la llamaban la americanita, era moderista, puede decir, no solo ya a los 13 años se había formado una especie de sociedad americanista con unas amigas preso que se llamaban las amigas. El visitante, que era matemático, bastará con que cada uno se corra. Allá por 1913, Zenobia, a un hombre en una relación de las 2 a las 3, de las 3 a las 4, de las 4 a las 5, de las 5 a las 6 pretendiente norteamericano, y entonces quedará Henry. El tipo, pero iba a llegar a España. ya que estamos mal, Cristian Yankee, vamos a ver de qué se trata. Para discutir detalles voy a España a discutir detalles. Con interés creciente Pero se pelearon también por calma. Un día el tipo le dijo que tocaba. De la edad, qué sé yo, por empezar su libro de novia o segovilla. Empezó a participar que se peleó una vida más moderna que no se habla. Sintió numerosas conferencias, siempre iba acompañada de un matrimonio norteamericano. Y al final de la obra, digo que organizaba otros pasos en casa, en una de esas fiestas oyó hablar que le hizo la madre. La pregunta es, era un huésped de la residencia. Siempre se quejaba de los la vida futura, pero también le dijeron haciéndole derecha poeta, por otra parte, cuando salía pegaba el oído de la porque había solicitado darle por nombre. al final se lo había conocido a Juan Ramón 3 veces en una conferencia. Él tenía 30 años y esa era la presentación de un libro, La soledad del sonoro. Cuando terminó la charla, él se le acercó y le dijo cosas de la pasión, pero sí sabemos que Zenobia se retribuyente y con datos de la incluso hay parece que Jiménez tenía los profesores había tenido sexos aventuras en Carlos. Cuentan que había seducido a la esposa del psiquiatra Juan Lara, que atendía su depresión. Después de la muerte de su madre, siempre lo que era el psiquiatra. Por eso desde entonces no se trata bien el
distancia con sus clientes del hijo al zapatero que hace que no le presentaban. Antes lo primero que hacía, aquí, en buen publicidad, querías acordar que hacían de oro cornudo. También se llama Andrés Monja Novicia del Sanatorio de Rosario, donde también lo habían observado una vez, que no daba puntadas sin una muchacha y la obra Jiménez estaba enamorado de su novia, pero ella no le dio bola digresiones por unos cuantos años. No quería casarse con él. Además le parecía que Jiménez era raro y causas de la oscuridad de nuestra ciudad. Le pasaba a cartas de cartas, un catálogo de trucos y esas son las cartas de amor. Cientos hasta 90. Cuentan que le ofrecía creer en Dios si ella correspondía a su amor. También se hacía el pobre diablo, se hacía el pobrecito para despertar en Seonagas la necesidad de Dios. Y jugaba barbería. En diciembre de 1915 Zenobia y su madre embarcaron en Cádiz rumbo a Nueva York para evitar las relaciones de la muchacha con el policía. Pero Jiménez decidió seguir. Y el 12 de febrero de 1916 él llega a Nueva York con Juan Ramón. Zenobia quedó encantada. El día 2 de marzo se casó. Pero si se pasa de quedar encantada con un gesto a casarse en 48 horas, muchachos. Así que se casaron en la iglesia católica San Esteban, en Nueva York. El 7 de junio embarcaron en el buque Montevideo, acompañados de doña Isabel Aymar, mamá de los La relación resultó un poco extraña, lo cual necesitaba a su esposa. La primera vez que hizo un centro psiquiátrico, le clamó a los hijos que habían. En realidad no dijo antes lo llevaban levantado. Pero aquí viene casi después que su padre falleció, el viejo Ayolieri no le dio nada. Parece que lo sacaron, estaba durmiendo. Un vaso de hierba y escribió prácticamente la única cita literaria al efecto que se trajo su la muerte repentina de mi madre se cogió en mi alma y cuerpo me golpeó una plaga de dolor, me hirió una realidad como la muerte de la madre y en sus peores momentos creía estar agonizando. No comía, no se lavaba, no hacía nada, no se rendía siquiera como empezaba a fría. Cuando le decían hasta mañana, yo le estaría que buscar, embargo, cuando tras del pedir se quedaba solo, se ponía a ver sus papeles, los amigos decían que oscilaba, que tenía la idea de que se podía morir y su padre y la certeza de que no termina físicamente. Él mismo definía una aristocracia sin mucha eficacia, sin agujeros de nadie. Estaba lleno de manías. Le encantaba conversar diario. Bueno, está bien. Llevas a la situación. No diga que la salida se mancha más diario. $2 pesos el kilo. ¿De qué voy a vivir? Difícil, estilo lleno de localidad que se ve. Esa es una variante de tenerse en el hogar. Y el chico ¿Qué mejor homenaje para la cisterna?
Entonces, fue la más importante de las voces españolas. Y la literatura de Rabindranath Tagore. Una curiosidad. Digamos, este método de la digresión se trata de una novela de peripecias con viaje que tiene un modelo de la más en la primera, de Carlos Cervantes, de la historia de Quijote, que a su vez se pelearon muy feo de caballería. Mientras trabajaban en la traducción de La Luna Nueva. Esto era que a su vez se pasaban la vida buscando una cosa como el centro de la nación, y esto nos obligaba a que no llegaban para cumplir con el entonces, y a modo de compensación lo resultaron a la para venir a Jiménez le dio al editor analizar la unos papeles y entonces se presenta los ancestros, se vuelve ferroviarios. Esto nos hace pensar justamente también en la posibilidad de los viajes y las cosas que generan esa gente que después de haber tenido justamente un destino de sacrificio, de trabajo, supo pensar por un momento que se dio un manifiesto de pasar por una asociación a la dignidad de la patria. Entonces, cuando se llamó necesario se hace esto desde una novela aparentemente hecha en broma sobre la composición de la caballería, es posible que no parecía lo llevaban a los ensayos y a la consulta de prestigiosos médicos que los atendían. Igual es grande, podrían estar. En los veranos de los años 20 viajaban a Granada, pasaban unas lindas vacaciones con García Lorca, o se juntaban a pasar el rato con su amigo Miguel de Unamuno en Salamanca, donde, como todos, no tenían guita. En Madrid vivían en un modesto cuarto de hotel. No, que se iba llenando el cuarto con años que la matrimonio Jiménez no tiraba ni al caso, realmente el amante rechazaba. Era un muchacho muy seductor. A comienzos de los años 30, una amiga de su novia se enamoró de los enamorados llamaba Margarita cualquier y después lo vamos a llevar en caso de y que se le declaró su amor. Por enamorado venían y después el poeta la rechazó. Me enamoré una vez y Marga se suicidó. Jiménez llegó cuando empezaba la guerra civil. Genovia decidió sacar a Juan Ramón de España. Ambos eran republicanos. Se fueron a Cuba. Empezó un exilio que fue prácticamente para siempre. En el inicio del exilio americano, Jiménez tuvo delirios paranoicos. En La Habana se metió en una habitación y no quería escuchar ningún ruido, nada. Y así escribía, con el sol caribeño afuera y adentro era oscura con una lámpara que decía. Entre 1939 y 1942 se establecieron en Florida, en Estados Unidos. En 1940 Jiménez fue internado unos meses en el Hospital Universitario de Miami por depresión. En el 42 se fueron a Washington y fueron contratados para dar clases como profesores en la Universidad de Maryland. En 1946 el poeta permaneció hospitalizado otros 8 meses a causa de un nuevo episodio de y atención, en 1948 Juan Ramón Jiménez y su novia se embarcaron hacia la Argentina y Uruguay. Fueron invitados por la revista Los Anales de Buenos Aires, a que no saben quién, en realidad la orden militar para dar unas cada vez eran peores. 12 conferencias se quedaron como 3 meses. Ni Juan Ramón ni Zenobia se imaginaron el recibimiento tan formidable y multitudinario. En este caso, desde 1939, Platero y yo iba por la dejó de publicar en al país de lo 13ª edición. Todos hemos donó su casa de Villa escribe acerca de unos caballos y la casa Mar del Plata, racionales, dibujitos, a veces tocan amigos nuevos. Sí, hacen música en los seres humanos son Plateros los cabos, pequeños, peludos, no, suaves, todo eso. A los 87 años, Pero esto fue porque una decisión crucial.
de la y los Sociedad seres humanos Argentina de hizo que se Escritores leyera en las murió aulas. el 27 de Millones de enero de chicos 1979 que a no los tenían 88. libros, Viaja sus también casas a Villocampo. a tuvieron Barbie, a Lili primero Para Almacén. a la el de punta, Juan que Ramón así se Esto les va a llama, gustar. la Así que isla, en medio del siglo XX en la la isla Argentina flotante. muchas casas Sí, tenían un cuenta solo libro recitando a María Esther y era el de Juan una Ramón especie de nave María Esther Vázquez espacial, dice que En aquel Bioy viaje Casares, pero su esposa, el matrimonio Silvina Ocampo, algunos han coleccionó cambiado los los nombres con la música los de nombres Tini López. trabajos de varios poetas Bueno, conocidos, La Bamba. de los libros Claro, de de la los Bamba. libros, no sé, tal vez para que los puedan de ver los los niños. que deambulaba desde se acá. proponían hacer entre una el pop y la selección para balada. publicarla Hay registro de en una Trini fue la antología de lo que él Pero mismo Victoria, llamaba recién poesía llegada de escondida Londres, de los viajes de Gulliver. de Argentina mostraba y su Uruguay. fanatismo Le por un grupo cortaban Una toda vez de la regreso parte a los Estados Unidos, escatológicas, o retomó el intento de atraer la primera atención fanática sobre la sobre, joven poesía se trajo el argentina y primer uruguaya disco de la banda. atrevido Please, como, en los como Estados Sí, Unidos, Please, acabamos Please. utilizando su posición ahí en el Ah. Ateneo Americano de Y Washington. trajo también una peluca Pero no logró para armar parecerse la a León producción León. que confundían. porque Zenobia se enfermó. Utilizó la comparación entre enanos Anotó y sí que le gigantes gustaban mucho para lanzar Un día se le terribles antojó a críticas Victoria contra que Idea los Vilalín. de la época. debía Pero ponerse también la peluca de Lennon. Macedonio Fernández. siento Ocurrió que un todo verano, esto al dejó final de la una sensación En 1950 se fueron a vivir a oyente, Puerto Desde Rico luego la para resistencia dar de una clases en el intencionalidad recinto de Río manifiesta, Piedras, porque además de la Borges sede de tenía la universidad. de odiaba los disfraces. En el de 54 la volvieron La discusión a la fue Colombia, subiendo de tono, viajaron, Victoria pero en el insistía 56 y Georgie no Es un daba el equívoco brazo a constante. torcer. no es Y que todo el resto de la enfermó. bueno, ahora se voy a sentía muy criticar incómodo porque a la sociedad se en la que colgó por la vivo. peluca. Y para ello Hasta que me Victoria valdré puso fin de a la este discusión o aquel con la artilugio. siguiente frase. Describiré una Mire, sociedad che, de enanos. Juan Ramón Jiménez y cree a que partir no iba a de morir esa al día sociedad de siguiente. enanos, que Nunca nunca se va a le ocurrió llegar a voy a pensar empezar que a primero se iba a señalar morir las Zenobia. cosas que no me gustan de esta sociedad Y- de porquería en la que vivo. Así termina Y si hubiera esta hecho, pequeña Pepe hubiera sido un recordación pésimo escritor. de Victoria Ocampo. Llegó Pero no era un Y pésimo. como hemos para terminado morir. Y entonces seguía tal vez sin darse con cuenta. una recordación Coincidió también unos de caminos. los Beatles, con el día vamos en que a unos escuchar una periodistas mezcla de una suecos razón canción de los y sin Beatles razón. le dieron la dedicada noticia a Victoria Ocampo, de que el premio Nobel de aquella Literatura era aquel hermosa año para él. muchachita que cautivó a Buenos Aires. Corresponsal de un Alguna diario vez sueco en Nueva tendremos que hablar York. de Se esta llama- costumbre hemos que elegido tiene el tema que se la llama crítica literaria Muchachita. de Se había enterado de que presentarnos Zenobia estaba las enferma. intenciones del escritor Pidió como que unas cosas adelantaran la claras, entrega del premio Nobel para dárselo. como si el escritor a hubiera conocer hecho a antes que Zenobia nada, antes de escribir la obra, un análisis. Cuando ella se de esa enteró obra ya que no todavía podía había. hablar. Susurró Predeterminación. unos versos. ¿no? Sí, no solo la Y al predeterminación, día siguiente sino murió. casi diría Juan Ramón Jiménez eh, se quedó con su premio en la mano, espantado y como si enloqueció el de escritor dolor. hubiera hecho primero Todo el trabajo la que crítica Zenobia había literaria de sí hecho mismo, ordenando antes de sabiamente ponerse la a obra escribir. de su marido Y después hubiera poeta, escrito las novelas, todo el trabajo nada de más que muchos para, años, seguir se vino los abajo pasos de una cuando crítica Juan Ramón literaria tiró todo al preexistente. diablo. Pero no es así, hombre de Dios. pisotearlo con No furia puede ser así. durante una tarde entera. Muerta Y Zenobia, cuando es así, ya yo no le podría señalar interesaba con el dedo nada. cuando es así. Cayó Salen en un los silencio escritores que literario salen, absoluto. y los poetas que salen, No y volvió los a directores de escribir cine que salen. nunca más. Ese chiste que hago Juan yo, Ramón donde Jiménez aparecen los personajes la sobrevivió y dicen 2 cosas tales años, como porque murió lo que en realmente 1958 a los me molesta de la 76. sociedad en que vivimos. Después de su muerte, Es la represión se y la encontró censura. una libreta que decía: Y lo dice a un Zenobia personaje. de mi alma, Es una este torpeza. último recuerdo de su Bueno, Juan así no Ramón, era. que la adoró como la mujer más En su completa del testamento, mundo y no pudo Legó todo hacerla a la feliz. construcción de un manicomio. Sus restos, juntos con los de Zenobia, fueron trasladados a España. ¿Dónde están Debió ahí? ser En enterrado Moguer, en junto a Esther Huelva, Johnson, donde él había como nacido. ustedes recuerdan, se había muerto allá por la mitad de la charla. Había quedado sordo, Tengo como una les dije, carta después quedó de ciego, 1928 sufría constantes ataques de delirium tremens, de Luis Buñuel y de perdió Salvador la Dalí, memoria, que le escribieron y en a sus Juan Ramón últimos días Jiménez caminaba, una pobrecito, cartita repitiendo que constantemente, publicaron en París, "Soy el que soy, en el Cahiers d'Art. soy el que soy". Dice: señor don Murió Juan Ramón Jiménez, el Madrid, 19 de octubre de 1745. Nuestro distinguido este amigo. señor escritor, a los nos 78 creemos en el años deber de edad. decirle Sus últimos que escritos su fueron obra nos repugna étricos. profundamente por inmoral, por histérica, por cadavérica, Estaban por dirigidos a los arbitraria. gobernantes ingleses que sometían Especialmente a Irlanda su platero a la y más yo. extrema pobreza. Estos sí eran Para su completos fácil y malintencionado platero y yo, el burro menos burro, el burro más odioso con Y que dijo, nos hemos leo una tropezado. última frase de eso. Para usted, para su funesta Uno de esos actuación, textos de
dedicados a los gobernantes. Merde.
Sinceramente, proposición para impedir Luis que los hijos de los Buñuel, pobres de Salvador Irlanda Dalí. constituyan Es una una carga carta para que sus hemos padres o para su país y para hacerlos útiles al público. Vamos, hemos ido a la discoteca Swift a empezaba por preguntar establecer que una si criatura bien había nutrida era, a la edad de un algún año, tango un alimento sustancioso y acerca sano de para Juan la buena Ramón mente. Jiménez Entonces, o acerca de decía alguna que de lo sus mejor, obras. para evitar que Sí, los niños me significasen respondieron que una sí. carga, Ay, Que había muchos tangos para de los padres burros. irlandeses, de era burro del comer. hipódromo. Efectivamente, Redondamente. eso vamos a Y después escuchar se establecía, en homenaje a con perfectos Platero, cálculos, los buenos resultados Milonga de esta Burrera, carnicería infantil. por Jorge Vidal. Este era el genial Jonathan Swift. ¿Y a quién podemos dedicar esta charla acerca de Swift? Bueno, al propio Swift, luego al capitán Gulliver, al pariente, a Godwin, que vino a alimentarlo, a Esther Goris. Bueno, Esther Goris también. Esther Goris también, que escucha este programa. ¿Cómo se llama? ¿Esther Johnson? Esther Johnson. Bueno, Esther Johnson. ¿A la primera que se fue confundida, no? Sí, no, pero la primera no me gusta porque se asustó. Estás confundida, digo. Se asustó. No, Dame no tiempo. estaba confundida, estaba asustada. Sí. El tipo le proponía También. convertirse en una esclava, ¿no? Naturalmente. Es decir, que es un escritor genial y me animo a pensar, Alejandro, con todo margen de error, que no tenía una mente del todo sana, por el modo de escribir que tiene a veces y de expresar y de confundir sus ideas, ¿no? Sí, ya lo ves, ¿no? Como murió. Sí, se nota. Se nota que no era Pero un... son unos libros tan lindos, che, léanlo. En serio, ¿eh? Sí. Hay que leer. Después uno por ahí produce una especie de saciedad. Porque de tanto inventar locuras, uno se fastidia un poco. Pero uno se fastidia porque uno está acostumbrado a leer el diario. Con el diario como nadie se vuelve loco. Con lo bien que se escribe en el diario, entonces uno lee así y dice, este tipo no sabe escribir, todavía no aprendió que cuando se nombra a una persona varias veces, primero hay que poner una cosa, después otra, después otra. Por ejemplo, Carlos Menem, después el presidente, después el primer magistrado, después el jefe del Estado. Bueno, eso no lo sabía yo. A todos los que escriben bien también vamos a dedicar esta pequeña charla. ¿Y con qué la vamos a ilustrar? Y a la gente de Lilliput y la gente pequeña. Los chiquititos. O mejor todavía, a los Gulliver de este mundo, condenados a vivir en Lilliput. Condenados a los Gulliver, a la gente grande, condenada a vivir en un mundo hecho para personas pequeñas. Pero eso es tremendo, circular por el mundo arrastrando un tamaño de cuerpo y de espíritu que no está de acuerdo con las estructuras todas de ese mundo que han sido hechas para personas de reducida estatura física y moral. Entonces a ese hombre, a ese Gulliver, todos los techos les quedan bajos, todas las normas le son fáciles de cumplir, todas las morales le repugnan. La deben pasar muy mal los escasísimos Gullivers de este mundo. Y para el pobre Swift, que murió medio pirucho, pobrecito, Horacio Salgán toca este tango que se llama justamente Risa Loca. Risa Loca para todos los que andan agachándose al pasar puertas liliputienses. Adelante.